Bueno, queremos conversar con lo que está pasando, sobre lo que está pasando en materia de salud, que hay bastante en juego, y para eso queremos conversar con el ex subsecretario de Redes Asistencial, el doctor Luis Castillo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Llegó la Hora. José Francisco, gusto saludarte nuevamente. Igualmente un gusto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, parto desde lo general, ¿verdad? ¿En qué situación estamos en la discusión en materia de salud? Porque claro, a propósito de lo que está pasando en ISAPRE, con las ISAPRE, ya hay anuncios de que algunas van a entrar prácticamente en insolvencia en pocos meses más. Se anuncia un alza para abril del próximo año. No es claro si eso va a resolver el problema o no. ¿Cómo está viendo usted, doctor, esta discusión? Mira, te lo resumo en tres planos. El primer plano, el plano del seguro de la ISAPRE propiamente tal. Bueno, es ampliamente conocido de que hay fallo de la Corte Suprema, ha habido dos comisiones en la Comisión de Salud del Senado que han tratado y han presentado algunas recomendaciones, algunos elementos que pudieran sacar de esta crisis al seguro para equilibrar el sistema de salud privado, y que en estos momentos lo que se ha hecho es que se ha ejecutado el fallo en relación a los AUGI, a los GES, y el gobierno está aprobando un articulado que acelera o permite cobrar un alza, el ICSA, que es el alza de los planes, mucho más precoz de lo que se hace en condiciones absolutamente normales. Esto como una manera de mitigar, no terminar, mitigar la disminución de los ingresos del seguro privado, que tiene en peligro de producir una disminución de las coberturas y los beneficios a las personas. Un aumento o adelanto de la cobranza de ICSA como una medida aislada creo que no tiene ningún efecto. Hay una disminución de los ingresos producto del fallo auge de un 13%, y esto va a tener un aumento de un 6%. Por lo tanto, es una medida más dentro de un grupo de medidas que hasta el momento no conocemos, o si las han dado a conocer, las dan a conocer para ponerlas en marcha con posibles mecanismos de reforma por ahí por el año 2025. Ese es el plano. Por lo tanto, en las compañías de seguro privadas, llamadas ISAPRE, hay mucha incertidumbre por el desequilibrio financiero que van a empezar a tener, por la disminución de la cobertura de las prestaciones, y porque algunas de ellas pueden caer en inviabilidad de los indicadores que permitan al regulador mantenerlas funcionando dentro de un par de meses. Ese es el plano del seguro. El plano de los prestadores, que sean clínicas grandes, medianas, chicas, a lo largo de todo el país, están en una franca incertidumbre, pues el seguro les debe aproximadamente un poco más de 550 millones de dólares, y el seguro privado, las ISAPRE, y el seguro público y los servicios de salud les deben casi 350 mil millones de pesos. Por lo tanto, algunas de ellas, si caen en insolvencia las ISAPRE, algunas de las ISAPRE, eventualmente aquellas clínicas o organizaciones privadas prestadoras podrían también caer en insolvencia y dejar de realizar prestaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay varios centros radiológicos, centros médicos, que ya han anunciado su cierre. Y hay varias clínicas que ya han anunciado el cierre de convenio con varias ISAPRE. Y esto ha trasladado a gasto bolsillo de las personas lo que antes hacía la ISAPRE, que tenían un convenio. Hoy día las clínicas exigen que las personas saquen dinero de su bolsillo, paguen, y el paciente o su familia reembolse la ISAPRE, y ahí tenemos un delay. Y finalmente, el tercer plano es el plano de los beneficiarios, de los enfermos. Aquí recuerdo que hay un dato duro no menor, que son aproximadamente 800.000 personas que hoy día están usando activamente el seguro privado en las clínicas de los prestadores. Se cae un seguro privado, se cae un prestador, y esas personas pueden quedar sin tratamiento oncológico, sin quimio, sin radioterapia, sin operaciones, entran a acrecentar la IPP. Hay todo el sistema de salud privado está con una incertidumbre atroz, y todo el sistema de salud chileno con esta incertidumbre. Hay una efervescencia creciente que, si esto no le ponen atajo con medidas concretas, equilibradas,
puede haber aquí dificultades muy serias que terminen con muchas vidas porque no han tenido claridad cómo proceder en caso de que el seguro privado caiga. Y dado la... Eso a grandes rasgos. Sí, no, es duro el panorama que se viene, pero dado ese escenario, ¿cómo se explica que esta tramitación que ha habido en el Senado, esta comisión donde hubo un acuerdo, no sea considerada mayormente por el gobierno a través de las indicaciones que estarían presentando esta famosa ley corta, exponiendo a la ciudadanía también a ese riesgo, no solamente a los que son usuarios activos de ISAPRE, sino que también a los que son usuarios activos de recintos privados de asistencia de salud, y también a las personas que están en FONASA y que todo este grueso de gente podría llegar a engrosar la demanda por servicios de salud del sistema público, que hoy día está con unas listas de espera bastante impresionantes. ¿Por qué se está produciendo ese escenario? Yo creo que aquí hay dos cosas que explican este tema. Primero, la Comisión de Salud del Senado hizo un esfuerzo genuino de convocar expertos de todos los lados políticos para producir recomendaciones en el área del proceso de reforma y en el área de la ley corta de ISAPRE para poder equilibrar el sistema. Esto se presentó, el Ejecutivo no tomó en consideración lo medular de esa propuesta, que era la mutualización, es decir, la distribución de riesgo en todos los afiliados. Y yo creo que el segundo aspecto, las recomendaciones respecto a reformas tampoco lo ha tomado en consideración. El segundo aspecto de esta eventual explicación es que en el Ejecutivo y en el Legislativo hay, como se ha dicho, dos almas. Hay un grupo que quiere ver caer, ya sea por acción positiva o por inacción, al seguro privado, porque según ellos no deberían formar parte de la seguridad social, porque según ellos han lucrado toda la vida. En fin, hay una serie de argumentos que a algunos, desde el punto de vista político, les gustaría ver caer. Y hay otros que han empezado a comprender que la caída del seguro privado es un elemento, pero la caída del seguro privado cae y ya puede hacer caer el sistema prestador privado, claro, que es muy bien recibido por 4 o 5 millones de pacientes FONASA que se atienden en el prestador privado. Y se dan cuenta que la caída del prestador privado por la caída de la ISAPRE produce toda una dificultad fundamentalmente política, que hoy día se está comprendiendo por un grupo de ellos que antes no lo decía, pero que todavía no vemos en lo medular proposiciones concretas que tiendan a equilibrar y a estabilizar el sistema antes que se produzcan situaciones que ya se están produciendo. Ya ha habido circunstancias de cierre, exámenes que no se pueden hacer, clínicas que no atienden pacientes FONASA, pacientes ISAPRE, etcétera, etcétera. Esto se está produciendo hoy día, pero se puede agravar mucho más. Y ahí, a propósito de este escenario incierto, ¿en qué pie quedan los usuarios, especialmente del sistema ISAPRE? Porque claro, hoy día entiendo que fue la ministra la que dijo que algunas ISAPRE están con problemas severos. Y esta información, no quiso decir cuáles eran, pero esta información va a salir a la luz pública probablemente pronto. Hay, de hecho, un informe sobre las ganancias de las ISAPRE o las pérdidas. Entonces la ciudadanía va a empezar a ver esto y va a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me cambio ahora de ISAPRE? ¿Me quedo donde estoy pero con esta incertidumbre? Es decir, ¿cuáles son los incentivos que hay también para una situación de incertidumbre, sobre todo para los pacientes, que es bastante preocupante porque claro, está en riesgo la atención de salud que puedan recibir ellos y sus familias? Mira, yo no he visto en las autoridades actuales de salud, ni en el regulador, ni en el ministerio, una actitud propositiva que permita educar o orientar
a aquellos beneficiarios que eventualmente su seguro está en riesgo financiero. Lo que todos sabemos es que si hay traspaso de una ISAPRE, lo total de beneficiarios, existen dos vías, dos caminos. Uno, que se traspase a otra ISAPRE, o que se traspase y tome FONASA. El incremento abrupto de la población de FONASA puede tener muchos problemas de accesibilidad a la atención en FONASA. Si es que los prestadores siguen, entre comillas, vivos, porque hay riesgo de que algunos prestadores terminen cerrando. Por lo tanto, lo que reina en este ámbito de los beneficiarios, de los pacientes, de los usuarios, es mucha incertidumbre, sobre todo aquellos que están con tratamiento activo. Yo creo que aquí la alternativa para un paciente FONASA, para un paciente ISAPRE, son o cambiarse a otra ISAPRE, si es que va a existir, o cambiarse definitivamente a FONASA, con todos los riesgos que esto conlleva. Disminución de la accesibilidad, lista de espera, etcétera, etcétera. Eso, si es en forma masiva, aquí se produce un blackout que puede terminar produciendo una disminución de la sobrevida de muchos usuarios. Y ahí, claro, una forma muy elegante de decir que el riesgo es que mueran los pacientes, en el fondo, que mueran los pacientes que van a estar en esa lista de espera ahí. Ese riesgo es real. Sí. Claro, eso es. Ese riesgo real, que haya más pacientes en más listas de espera y que haya más muertes esperando en la lista de espera solución de salud. Oiga, sobre todo si hay una fuga o hay una transferencia masiva de beneficiarios y usuarios de un lugar a otro. Bueno, estamos conversando, lo cual produciría un caos en el sistema de salud completo. Sí. Estamos conversando con el doctor Luis Castillo, ex subsecretario de Red Asistencial. Oiga, doctor, cuando vemos la discusión actual, que esto se intenta arreglar a través o empieza uno de los problemas a través de los fallos de la Corte Suprema, empieza el Congreso a ser parte, el gobierno con propuestas, pero todo pareciera momentáneo, todo pareciera instantáneo, hablamos de ley corta, pero aquí parece que hay una cuestión más bien estructural. ¿Qué habría que empezar a hacer para que esto se empiece a resolver y no sea una incertidumbre constante? Porque claro, quizás con la ley corta se arregla el problema puntual, pero claro, esto va a ser una cuestión que permanezca en el tiempo. Entonces, ¿qué habría que empezar a hacer para resolver definitivamente este problema? Mira, nosotros a través de la Comisión de Reformas Técnicas lo planteamos. Lo primero es resolver los fallos de la Suprema. La ley corta, el auge y los niños menores de 2 años. Para eso, la Comisión de Salud del Senado ya está analizando las indicaciones de la ley corta ISAPRE. Al ICSA o el adelantamiento del ICSA hay que sumarle definitivamente y volver a mirar y volver a estudiar la mutualización, o sea, la distribución del riesgo, como una manera de equilibrar el sistema. Ahora, no se puede trasladar la solución financiera de las ISAPRE solo al bolsillo de los beneficiarios. Si la solución parcial o no solución, que es el adelantamiento del ICSA, es solamente aumentarle el valor de los planes a los beneficiarios. Tiene que haber soluciones estructurales, que nosotros hicimos recomendaciones. Y estas recomendaciones son, en el mediano plazo, plantear la posibilidad, yo estoy hablando de mediano plazo, operativizar, estudiar ya para operativizar la ausencia o la desaparición de la declaración de salud, la creación de un factor de compensación inter-ISAPRE, en fin, una serie de elementos estructurales para integrar en forma completa el seguro privado a la seguridad social. El problema que hay, que uno ve esto, es que hay un grupo, y estoy pensando de que también el grupo del regulador y del ministerio no quiere entrar en reformas estructurales porque eso significa para ellos afiatar el sistema seguro privado. Claro. Entonces, ahí, en ese entuerto está la situación. Y por un lado están los miles de usuarios, pero por otro lado está el sistema común todo en forma muy frágil, soportando una serie de elementos. Se dice y se ha dicho de que la ISAPRE
han ganado ahora 9.000 millones. Claro, es verdad probablemente, pero tiene que hacerse cargo de miles de millones de pesos para en un momento dado devolver estos aspectos. Y se está adelantando el ICSA, el índice de precios, pero también sin reformas estructurales, sin terminar definitivamente con aquellas cosas que durante años se ha intentado hacer. En esta comisión de reforma técnica, que había gente de todos los lados políticos, nos pusimos de acuerdo y todos estuvimos de acuerdo de que hay que poner en marcha un plan universal, que hay que poner en marcha la ausencia o la eliminación de la declaración de salud, que hay que poner en marcha un factor de compensación dentro de las ISAPRES, estabilizando el sistema. Eso hasta ahora no lo hemos visto. Bueno, sí, eso es lamentable esa situación, sobre todo por el escenario que está enfrentando nuestro sistema de salud. Doctor Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. José Francisco, muchas gracias por el contacto y de comentar estas cosas que las personas, los usuarios deben saber de una vez por todas, que su sistema está en riesgo. Completamente, esa es nuestra intención. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.